calle. Nosotros hasta ahora en planimetría, pues, pudimos determinar a partir de una poligonal base que levantamos y a través de la medición de ángulos horizontales y direcciones, podíamos determinar, digamos, coordenadas de puntos. Aprendimos a conocer distancias o a medir distancias. Pudimos determinar direcciones de línea. Aprendimos a calcular áreas, digamos, regulares e irregulares. Aprendimos a calcular o a dibujar esto a escala, a calcular una escala o a calcular las dimensiones del ángulo. Pero si yo les preguntara a ustedes qué está más alto, la vía o la casa, o si la casa está más alta que la piscina, o si el río va en este sentido o va en este sentido, pues de la información que sacamos, a pesar de que tenemos mucha información y que podemos tener el plano, no pudiéramos decir nada de eso. O sea, no hay forma posible que con un levantamiento topográfico planimétrico como el que hemos hecho hasta ahora, ustedes puedan decir que el agua, o que el punto más alto está aquí, que el agua va en ese sentido o que viene en este sentido, a menos que hayan ido a levantar. Pero si tienen los datos de la libreta, no habrá la posibilidad de determinar cómo va. Y si yo quisiera saber qué está más alta, la casa o el estacionamiento o la piscina o este árbol, cuál de todos es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, no pudiéramos hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en altimetría. La idea de altimetría es introducir esa tercera coordenada en ese levantamiento topográfico que ya tenemos, digamos, debidamente levantado, y agregar entonces esa tercera coordenada. Hasta ahora teníamos dos coordenadas, X y Y, que podían ser norte y este, y ahora le vamos a agregar una tercera coordenada que sería la Z, que sería la altura. Bueno, eso nos va a servir ¿para qué? Nos va a servir, entre otras cosas, para poder hacer un dibujo en el que podamos utilizar las tres coordenadas en el mismo dibujo. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Esa sería una de las principales, de las principales razones. Y en segundo lugar, porque podremos determinar dentro de esa superficie de terreno, vamos a poder determinar pendientes, vamos a poder hacer entonces diseños en 3 dimensiones que se ajustan mucho más a la realidad. Entonces, si vamos a hablar de esa tercera coordenada, lo primero que tendríamos que hablar es de algunos conceptos digamos, que se tratan en altimetría y que a veces los tenemos como si fuera lo mismo, pero que no tratan de... Nosotros vamos a hablar del concepto de altura. Si yo les preguntara a ustedes quién me define qué es una altura. Una distancia vertical que es un punto del suelo a respecto a la cual sería una cota. Una distancia vertical. Una distancia vertical que tiene un punto a partir del suelo. Ajá, pero un punto es adimensional. La distancia vertical desde un plano horizontal base hasta dónde. ¿Cuánto mides tú? 1,70. No, hermano. ¿Y si te paras aquí en el murito? En el muro tanto, en la escalera tanto, y cuando me baño pues menos tanto me va acostado. No, debe haber algo que nos diga, porque yo creo que nunca he llenado un formulario que me pregunten la altura y me digan desde dónde. ¿Ah? 1,70, pero
Ajá, y en la playa mide 1,70. ¿Y en Mérida? 1,70 más ¿Seguro? el nivel del mar. No, a El la nivel del altura. mar está en 0,0, midió. Pero ¿cómo definiríamos altura? Todos estamos de acuerdo que es una distancia vertical. O sea, sabemos que es una distancia vertical. Ahora la cosa es desde dónde hasta dónde la medimos. ¿Y cómo se va a medir la altura? Desde la base hasta el tope. Esa es una buena definición. Porque entonces la altura la podemos medir en elementos. Yo puedo medir, por ejemplo, la altura de un árbol, la altura de un edificio, la altura de una persona. Porque está perfectamente definido. Quizás no pudiera medir la altura de una montaña, porque ¿dónde comienza la montaña? De repente si tenemos, qué sé yo, imagínense algo así. Lo que sea se graba. Fíjense, de repente si nosotros habláramos de altura, pudiéramos hablar de la altura de una persona, de la altura del edificio, incluso de la altura del árbol. Incluso si le preguntan, o sea, la altura de cualquier elemento, es fácil determinar, porque sería la distancia vertical que hay, como bien lo decían ustedes, desde la base hasta el punto más alto de cualquier objeto. O sea, podemos saber cuál es la altura de la mesa, la altura del escritorio, la altura de la silla, qué sé yo, la altura del salón, porque sabemos dónde comienza el salón y dónde termina. Pero si yo les pregunto cuál es la altura de la montaña, alguien me diría, bueno, esta distancia vertical desde aquí hasta aquí. O alguien diría, no, yo lo haría desde el nivel del mar. O alguien me diría, no, pero es que yo lo haría desde aquí hasta aquí. En ese caso no es tan fácil ver, el objeto no está como claramente definido, ¿no? La altura de esta montaña, alguien pudiera decir que es esta, pero si lo estoy viendo desde este lado, pues pudiera pensar que es esta. ¿Cuál de las dos sería? ¿Esta o esta? Todo depende de donde la miremos. Entonces no es tan fácil. Y ahí entonces vamos a entrar en otros conceptos que son elevación y altitud. Que son conceptos que definen básicamente una altura o una distancia vertical. Se parecen más o menos en la definición. Si usted busca la definición de elevación y de altitud, al final van a seguir siendo distancias verticales medidas desde un plano de referencia hasta un punto en particular. En el caso de las elevaciones, las vamos a tomar, digamos, sobre, objetos que están sobre la superficie terrestre, como precisamente la elevación de una montaña que se mide desde el nivel medio del mar. Y esto, pues, yo pudiera decir que es la elevación de una montaña. Y en el caso de altitud, pues lo pudiéramos tomar para objetos en movimiento, en general para medir la altura que hay desde, qué sé yo, desde un objeto, por ejemplo, de la órbita de un satélite o de dónde está la estación espacial, pues hablamos de la altitud, ¿me entiendes? Ahí no hablaríamos de elevación. Entonces, esto para mí sería altitud, esto sería elevación. Pero a fin de cuentas, todas son distancias verticales que se miden desde una referencia hacia, digamos, un punto en particular, o la altura de una montaña, o la elevación de una montaña, la altitud de un avión, o la altura de un edificio o de una persona. Y ese nivel de referencia en general,
para el caso de la elevación y de la altitud, pudiera ser el nivel medio del mar, o debería ser el nivel medio del mar. Se supone que todas las alturas o todas las altitudes y elevaciones van a ser positivas, y solamente cuando estamos viendo, digamos, hacia las profundidades del mar, si quisiéramos ver cómo es el lecho del océano o de una laguna, pues tendríamos cotas negativas. Que en este caso pues hablaríamos de lo que llamamos, o de lo que conocemos como batimetría, que es un estudio que hacemos nosotros los ingenieros civiles, que es como hacer un perfil del fondo de lagunas, del fondo de represas, del fondo del lago. Ese estudio es el único estudio en donde, digamos, esas alturas van a ser negativas, porque todas se miden pues hacia abajo. Eso nos permite calcular cuánto es el volumen de un lago o de una laguna, si se ha sedimentado, si ya no cumple con su función como tal. Pero solo en este caso estaríamos hablando de valores negativos. Y ahora nosotros vamos a introducir un nuevo concepto al que vamos a llamar cota. Y esa cota va a resumir pues lo que es una elevación, una altura o una altitud. Para nosotros cota, o la cota de un punto, va a ser la distancia vertical o la altura, la elevación, la altitud que hay desde un nivel de referencia hasta el punto en cuestión. Ese nivel de referencia puede ser el nivel medio del mar, pero ese nivel de referencia puede ser cualquier otro nivel. Si el nivel de referencia es el nivel medio del mar, estaríamos hablando de un nivel de referencia absoluto. Y si estuviéramos hablando de cualquier otro, pues estaríamos hablando de un nivel de referencia relativo. ¿Y eso en qué nos va a importar o en qué no nos va a importar? Es que fíjense, cuando usted va a hacer el levantamiento, por ejemplo, del decanato, y nos interesa saber cómo es la superficie del terreno, pues poco va a influir que tomemos como nivel de referencia el nivel medio del mar o que tomemos otro nivel. Porque a fin de cuentas, digamos, la composición del terreno, si yo comienzo a levantar todos estos puntos para saber cuál es la forma del terreno, levantamos una serie de puntos por aquí en la montaña, pues eso no va a cambiar si yo tomo este nivel de referencia o si yo tomo este nivel de referencia en cuanto a la configuración del terreno. Lo único que van a cambiar son los números. Si aquí era 500 por este nivel de referencia, aquí a lo mejor van a ser 1000 o van a ser 1200, porque estoy mucho más abajo. Pero a final de cuentas, cuando yo quiera calcular la pendiente o la diferencia de nivel entre dos puntos, seguirá siendo la misma, seguiremos teniendo el mismo terreno. ¿Cuál es la ventaja de trabajar ahora con las cotas? Bueno, que nosotros vamos a escoger el nivel de referencia. La única condición que vamos a tener es que todos los puntos tienen que quedar por encima de ese nivel de referencia. Como les dije, solo cuando hagamos una batimetría y hagamos un estudio de una laguna, pues tomaremos niveles por debajo del nivel de referencia, que sería el nivel del mar. Pero en cualquier trabajo lo que tendríamos que hacer es partir de un valor que sea lo suficientemente grande para que cuando subamos o bajemos estemos siempre pues en la parte superior o en la parte positiva de esa zona. Y cuando tengamos un punto de cota conocida, para arrancar, la vamos a conocer como BM. Este va a ser un punto de cota conocida. Y al igual que los niveles de referencia, si ese punto de cota conocida es real, lo llamaremos punto de cota conocida absoluto, y si no es conocido, pues podrá ser un punto o un BM relativo. Si ustedes comienzan a levantar el terreno, digamos, del decanato, y vamos a comenzar, ¿qué haríamos? Buscar un punto, a lo mejor ahí hay un punto de cartografía, pero ustedes lo pueden tomar y decir, yo no sé cuánto es la altura de ese punto, no importa, yo le voy a dar una cota, yo voy a decir que esa cota es 100, o que es 1000.
y a partir de ahí van a levantar todo el terreno. Ese es el nivel relativo. Ese va a ser el nivel de referencia que nos va a dar o que nos va a marcar las cotas que vamos a levantar dentro de nuestro terreno. ¿Dónde no podemos usar cotas relativas? En aeropuertos, en autopistas, digamos en obras de gran envergadura, una represa, que necesitamos a juro tener pues cotas reales. Imagínense ustedes que en el aeropuerto entonces ponen la cota 100 porque les provocó. Viene el avión y entonces el avión está buscando la cota 100 y estamos a 500 y cuando va a aterrizar por instrumento pone que aterriza a la 100, cuando llega a la 400 ya se estrelló con la pista porque estábamos mucho más arriba de lo que decía. En esos casos es necesario, pero dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día, en general trabajaremos con cotas relativas o con cotas muy aproximadas a lo que está. Nosotros estamos aquí, el punto que tenemos aquí dentro del decanato está en 596.002, que está justo por los autobuses. Es una cota como de arranque, usted puede arrancar por ahí. Estamos aquí, queremos poner más o menos cuál sería la altura en donde estamos, pues pudiéramos hacer. Pero entonces, ¿cómo determinar esas cotas? Bueno, lo vamos a hacer a través de lo que se conoce, o de lo que diríamos que es un levantamiento topográfico altimétrico. Así como teníamos un levantamiento topográfico planimétrico para hacer todo esto, ahora el levantamiento topográfico altimétrico van a ser todas las operaciones que nosotros podamos hacer para determinar la altura, elevación o altitud de un punto sobre la superficie de la Tierra con los instrumentos que tengamos a la mano. Nosotros vamos a llamar a esto nivelación. Es decir, que cada vez que ustedes escuchen que hay que hacer una nivelación, lo primero que le va a venir a la mente es que vamos a hacer un levantamiento topográfico altimétrico. ¿Qué es lo que me va a permitir esta nivelación? Solamente determinar la cota, la altura, la elevación, la altitud de un punto sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuántos tipos de levantamientos altimétricos vamos a tener? Bueno, vamos a tener muchos. Cuando hablemos de la nivelación, podemos hablar de nivelación indirecta y de nivelación directa. ¿Cuál sería una nivelación indirecta? Al igual que en la medición de distancia, cuando hacíamos medición de distancia, ustedes recuerdan, había mediciones indirectas y directas. Indirectas si agarramos el odómetro, si utilizábamos un distanciómetro electrónico en lo que midiera la velocidad de onda, era cualquier cosa que no midiera distancia, sino que a través de alguna relación pudiéramos transformarla en distancia. En el caso de la nivelación va a pasar lo mismo. Yo voy a hacer la medición y la puedo hacer de forma indirecta, midiendo cualquier cosa que no sea una distancia vertical, o directa, midiendo precisamente la distancia vertical. Dentro de las indirectas tendríamos la nivelación barométrica, ustedes alguna vez han oído hablar, yo me imagino que en bachillerato llegaron a hablar del barómetro de mercurio, que mide la presión atmosférica. Entonces, ese es un instrumento que tiene un tubo al vacío y que en el fondo pues tiene mercurio. Y ese tubito de vidrio está grabado en milímetros. Y se supone que a nivel medio del mar, a una latitud de 45 grados, la presión debería subir 760 milímetros de la columna de mercurio. Eso es lo que se conoce como presión atmosférica. Y eso precisamente es lo que llamamos una atmósfera, que representa 760 milímetros de mercurio. Usted va a agarrar ese barómetro y lo va a poner aquí y va a medir cuál es la presión. Y lo va a llevar a otro lado y va a medir y va a darle la presión. Y podemos sacar una relación entre
la presión barométrica y la altura. Obviamente que eso no es tan directo, hay que hacer algunas correcciones por capilaridad. Porque si el tubo es muy grueso, el mercurio no sube. Si el tubo es muy finito, el mercurio tampoco va a poder subir. Entonces, en función del diámetro del tubo, se hacen algunas correcciones. Y como habíamos dicho que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, digamos, a nivel del mar, con la latitud de 45 grados, es decir, justo pues 45 grados, habría que hacer correcciones por latitud y por altura. Tenemos que hacer algunas correcciones en función de la ubicación del punto. Obviamente, pues esta presión irá variando y no es lo mismo la presión atmosférica en Barquisimeto que la presión atmosférica en Mérida o en Chichiriviche. Pero pudiéramos determinar cuál es el problema, que vamos a tener errores por el orden de los 15 metros. Profe, ¿allá qué puso? ¿Por qué? ¿Cómo? Correcciones. Por capilaridad. Hay que hacer correcciones incluso por temperatura. Correcciones por latitud. Hay unas tablas que aparecen que te dan toda esta información. Y nosotros pudiéramos hacer esas correcciones y podemos llegar a precisiones de 15 metros aproximadamente. Eso es bueno si estamos haciendo un reconocimiento preliminar. Si quiere caminar y vamos uniendo unas montañas, pues pudiéramos establecer pues valores de altura de montaña más o menos cercanos a la realidad. Pero si usted quiere vaciar un piso, si quiere hacerlo con un barómetro, pues la cosa se nos pone difícil, porque si en esta esquina y aquella tengo, digamos, un grado de incertidumbre de unos 15 metros, pues a ojo yo voy a saber que la cosa está así, aunque me diga el barómetro que estamos en la misma costa, sabremos que no es cierto. Entonces esto sirve solo para reconocimiento preliminar. 15 metros. En algún momento se probó hacerlo con dos mercurios, entonces uno se quedaba en la estación base y la otra persona iba caminando con el otro barómetro por todo el área que queríamos levantar. Y cada vez que aquella persona notaba la presión, en la estación base se anota la presión. Y entonces, en función de las variaciones que hay en la estación base y en las mediciones que se hacen, pudiéramos bajar esto pues, a conseguir errores de hasta 10 metros. Pero sigue siendo mucho. O sea, no nos serviría. Tendríamos como indirecto también el termobarómetro. Que funciona usted pone a hervir agua, pone un termómetro Quiero. y en el momento en que esto comience a evaporarse, que comience a salir por aquí vapor de agua, uno anota la temperatura. Se supone que el agua hierve a ¿cuántos grados centígrados? A 100. O a 90. No, a 90 hierve el ángulo recto. No, a 100 grados centígrados se supone que el agua también hierve a 100 grados centígrados a 45 grados a nivel medio del mar. Pero en la medida que vamos aumentando la altura y variando la latitud, el agua pues llega al punto de ebullición mucho más bajo. O sea, de repente en Mérida el punto de ebullición es 70 grados, 60 y algo, 70 y algo, pero está mucho más abajo. Eso es función de la altura. Entonces, si usted pone el agua a calentar
Y justo en el momento en que el agua comienza o el vapor comience a salir en ese estudio, usted puede anotar la temperatura y con la temperatura así podemos hacer una relación de la altura. Seguiríamos teniendo errores por el orden de los 10 metros. Que sería bueno a la hora de ir a caminar una montaña, pero al final, para los trabajos de ingeniería que nosotros hacemos, pues sería poco fiable a la hora de hacerlo. Entonces los haríamos para levantamientos preliminares. También tendríamos el aneroide. Lo conocemos como altímetro. Sí. Que también mide la presión atmosférica. Pero podemos medir la presión atmosférica, digamos, desde dos puntos de vista. Una es con el barómetro, precisamente con la columna de mercurio, y la otra con el aneroide, que es un instrumento que tiene una cajita al vacío, una membrana y que por medios mecánicos transforma la presión atmosférica en altura directamente. Los que tenemos aquí en el decanato pues son muy viejos, son altímetros como manuales. Generalmente si los vemos a los de aquí, es un relojito que tiene una grabación aquí de la altura y una flechita, y ella en función de la presión atmosférica va moviendo por medios mecánicos esa agujita y llegamos a conseguir pues cuál es la altura aproximada del punto. Si lo hiciéramos con estos altímetros manuales, los errores estarían también por los 10 metros. Hoy en día salieron los altímetros electrónicos con precisiones cercanas a 1 metro. Es muy fácil conseguir un altímetro que es una cajita como las brújulas de bolsillo, no más grande que esto, que usted lo puede calibrar y lo pone y entonces le da precisiones hasta de 1 metro. Eso mejora muchísimo a la hora de trabajar. Ya no tendríamos que salir con el mercurio. Esto generalmente venía en una caja con arena para proteger el mercurio y evitar el contacto de las personas. O andar cargando con un mechero y un termómetro y toda una estación para poder establecer las cosas. Ahora pues puede salir con ese aparatico, lo pone en la mesa y directamente lo pulsa y él te da directamente cuál es la altura. Pero sigue siendo, a pesar de que es muy buena la precisión, para efectos de nuestro trabajo también es poco fiable. Si yo pongo aquí la altura y el altímetro me dice que esto mide 500 metros sobre el nivel del mar y me voy allá abajo y me dice que mide 500 metros sobre el nivel del mar, sabremos que no estamos a la misma altura. Si yo quisiera vaciar el piso y me quisiera fiar por el altímetro, tendría asegurado un desastre a la hora de hacer. Los relojes que son utilizamos todos los pilotos de aviación son aneroides. Son aneroides. Ellos los mandan a adquirir un reloj para que esté debido totalmente del instrumento Del avión. del avión. Claro, y estamos hablando que si la precisión es por el orden de 1 metro, la cosa funciona. O sea, más o menos 1 metro en ese tipo de cosas. Es como cuando estamos manejando con el GPS o con esos navegadores. Esos navegadores tienen cierto grado de error. Ese error puede ser 3, 5, 7 metros, no sé. Pudiera tener algún grado de error. No son exactamente, salvo los topográficos que hacemos correcciones codiferenciales. Los que usamos comúnmente tienen ese error, pero es tan pequeño en función de lo que estamos haciendo que... No, pero el error igual se nota por lo menos cuando son calles que son muy juntas. Por lo menos en el Pedregal. Uno va para el Pedregal y el GPS siempre te manda para... Tú vas a una urbanización y te mandan para la que está al lado porque está pegada. Pudiera ser. Porque son cosas que por lo menos siempre pasan. Porque esas calles son como unos laberintos todos raros. Entonces normalmente tú te metes por una calle y Si te las dos mandan a calles otra. están, si la entrada está como muy junta, la otra pudiera tener ahí problemas a la hora de... No, y son las urbanizaciones, porque hay una urbanización que es de aquí y la otra que está detrás que está pegada. Eso pudiera pasar, pero en general son muy buenos, nos resuelven muchos problemas
digamos, de ubicación y de localización. Y por lo menos estás en el sitio, sabes que vas a llegar al decanato, bueno, a lo mejor llegaste al decanato 3 metros antes o 3 metros después, pero sabías que estaba ya en el decanato. O sea, para efectos de ubicación o de localización es extremadamente bueno. Yo estuve trabajando un tiempo haciendo un trabajo en Caracas y las direcciones son súper complicadas. Y era muy fácil decirle a la persona con la que te ibas a reunir, dime dónde estás, y te mandaba la ubicación por el celular y pones el GPS a funcionar y te lleva directo a donde está la persona. Entonces, en esos casos funciona igual que el aneroide ese. Si tienes un reloj con altitud, incluso los teléfonos hoy en día tienen aplicaciones de altímetro que te dan pues precisiones cercanas que funcionan para efectos de saber qué está más alto, qué está más bajo. Es decir, si yo me paro en el techo del edificio y me paro en la planta baja, voy a saber que allá estaba más alto, porque cosa que de repente no pudiera tener con el barómetro o con el termobarómetro. Pero vale. Pero sigue siendo, digamos, para nosotros, digamos, difícil de trabajar a la hora de hacer un proyecto de ingeniería. Si usted va a tener, digamos, incertidumbres por el orden de 1 metro, eso es mucho. Bueno, pudiéramos tener inclusive las trigonométricas. La nivelación trigonométrica, pues cuando estamos con el teodolito o con algún instrumento topográfico y nosotros podemos determinar diferencias de altura. Utilizando relaciones trigonométricas. Yo conozco la distancia que hay entre el punto de estación y el punto que estoy midiendo, lo viso al punto, mido el ángulo vertical y en función del ángulo vertical por relaciones trigonométricas hago un triángulo rectángulo. Conocido uno de los lados y conocido este ángulo, puedo calcular cuánto vale este desnivel o esa diferencia de nivel. Si yo sé a qué altura estoy mirando o desde dónde estoy parado, pues pudiera determinar esa diferencia de altura. Aquí pudiéramos tener errores por el orden de 1 centímetro. Cuando estamos trabajando con teodolitos y con implementos, digamos, ópticos. Hoy en día con las estaciones totales y con los teodolitos electrónicos eso se reduce a milímetros. Si lo hacemos desde el punto de vista electrónico, pudiéramos estar en el orden de 1 milímetro de error, es decir, que sería muy preciso. Por eso en la mayoría de los trabajos pues hemos desistido de otros equipos y buscamos un equipo lo suficientemente completo como para que pudiéramos hacer todas las mediciones en una sola estación. Pero funciona, pero al final de cuentas, no importa cuál de estas hayamos nombrado, nunca vamos a estar midiendo la distancia vertical, sino que estamos midiendo cualquier otra cosa que no sea la distancia vertical. Y esa distancia vertical va a depender de algo que no es precisamente esa altura, elevación o diferencia de cotas que vamos a tener entre esos puntos. Esta va a depender de la presión atmosférica, que a su vez va a depender de la latitud, la capilaridad, la temperatura. Esto también va a depender de esas cosas. Esto seguirá dependiendo de la presión y de la transformación, porque pues transformar esa presión a medios mecánicos, hay resortijos, agujitas, todas esas cosas que afectan un poco a la medición. Entonces, eso ayuda a que varíe la precisión. Al final aquí todo va a depender de la distancia horizontal o de la presión con que hayamos medido la distancia horizontal o del grado de certeza que tengamos con el ángulo vertical, y eso nos puede dar alguna variación. Pero de cualquiera de las formas podemos obtener, digamos, una altura sin medir precisamente la altura. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Una mente brillante.
que le hizo Russell Crowe, que él le daba clases a alguien que fue premio Nobel de Física. Ese premio Nobel de Física tiene un cuento porque cuando estaba estudiando ingeniería, le pusieron un examen, era un tipo muy brillante, era una persona, digamos, destacada en los estudios, barómetro. ¿Cómo hacía para determinar la altura del edificio donde estaban ellos estudiando? El edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad donde estaba. Y él dejó la pregunta en blanco, y entonces al profesor le llamó la atención que siendo el tipo tan brillante y que había contestado las preguntas que siempre sacaba 20, esa pregunta la había dejado en blanco. Y lo llamó a preguntarle que qué pasaba. Y le dijo, ¿cómo es eso que no contestaste si era una pregunta muy fácil? Y le dijo, no, profesor, es que no sabía cómo contestarla. Tenía tantas opciones y el profesor le dijo, pero ¿cómo que tantas opciones? Si yo tuve un barómetro y tienes un edificio, ¿cómo haces para calcular la altura del edificio? Y le dijo, mire, yo puedo medir la altura del barómetro y comienzo a ver cuántos barómetros hay desde el suelo hasta el piso y obtengo la altura del edificio. Pero si yo le tomo el peso al barómetro y busco la forma y me paro en la azotea del edificio, lo pongo en caída libre, en función del tiempo que tarda en romperse y de la resistencia al viento, yo puedo sacar también cuánto es la altura. Y yo puedo medir incluso la presión barométrica arriba y abajo y pudiera también sacar la altura. O pudiera decirle al conserje del edificio que le regalo el barómetro si me dice cuánto es la altura. Y en cualquiera de los casos estaba consiguiendo la altura del edificio gracias al barómetro. O sea que habían de verdad muchas respuestas que no eran las que el profesor esperaba. Nosotros afortunadamente no vamos a tener que trabajar para hacer, digamos, proyectos de ingeniería con ninguna de estas. Quizás nos vamos a apoyar en la trigonométrica o en la de los instrumentos electrónicos para una primera fase. Pero vamos a hablar entonces de la nivelación directa, que es la que realmente nos interesa. Y cuando hablamos de la nivelación directa, pues vamos a hablar de, digamos, hablemos de dos. Vamos a hablar del nivel de albañil o el nivel de manguera. Un método empírico, pero infalible, preciso y como él solo. Ese nivel dice, bueno, si usted tiene una manguera, no importa cómo sea la manguera, una manguera transparente, a esa manguera se debería llenar de agua y se le deben sacar todas las burbujas. Uno generalmente llena esa manguera de agua, le quedan muchas burbujitas pegadas en las paredes de la manguera, hay que darle unos palazos a la manguera para que salgan las burbujas. Lo ideal sería ponerle un tubito de vidrio, eso no se usa en la realidad, pero el método está concebido para que tengas un tubito de vidrio y tengas una marca en el tubito de vidrio. Pero generalmente lo haces con una manguera. Usted llena esa manguera de agua y al final, si no hay burbujas intermedias, el nivel de la burbuja de este lado y el nivel de la burbuja de este lado estarán al mismo nivel. El agua, de las propiedades que tiene, es que siempre se mantiene a presión atmosférica a la misma altura. Entonces no importa cómo lo que haga, si usted la deja en reposo y mide cuánto hay de este lado y de este lado, los dos deben estar al mismo nivel. Ese nivel es súper preciso. Cuando se construyó el banco de ensayo donde está ahorita el departamento de estructura, la empresa que estaba construyendo estaba haciendo el levantamiento con niveles de manguera y obviamente la inspección la tenía el decanato, la teníamos en el departamento, la hicimos con los instrumentos que teníamos en aquel momento, con niveles de precisión. Y las regulaciones eran como muy estrictas porque dentro del banco de ensayo había unos canales que tenían que estar perfectamente horizontales para que pudieran correr unos rieles que se pusieran en el piso. Y los controles eran como muy severos. Y entonces la gente de la constructora venía, hoy vamos a replantear una parte de la zona. Venía un viejito con un ayudante, yo creo que el viejito no sabe ni leer ni escribir. Era así como muy sencillito. Entraba y a los 15 minutos dejaba marcados todos los puntos en todas las estacas que habíamos puesto con una rayita y con un lapicero.
Y entonces venía el decanato y sacábamos nosotros nuestros equipos ahí, los armábamos, 3 ayudantes, una libreta, gorra, una sombrilla, midiendo, anotando la distancia, haciendo todo, terminamos mediodía. 5 horas trabajando y cuando llegamos teníamos exactamente los mismos resultados. Llegamos a tener diferencias de 2 milímetros en algún punto. Pero estamos hablando que eran diferencias en algún punto por allá que se nos fue y que lo discutimos y lo volvíamos a... Y se equivocaron ustedes. De repente nos equivocamos nosotros. Era así. Es un nivel súper bueno. A nivel de construcción es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted pone estacas aquí en las esquinas, marca un punto aquí, y ese punto lo va a llevar con la manguera a la otra estaca que está allá, a la otra. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, usted va a decirle a él que suba o baje hasta que llegue a la marca que usted hizo aquí. Usted va a ver que el menisco del agua, esto, si lo ven de cerca, esta es la manguera, y el agua va a estar, digamos, el agua hace como esto. Este es el nivel que tenemos que tener. Entonces esto se va a mover hacia arriba o hacia abajo y usted le va a decir baja, sube en función de lo que necesite que pase con la burbuja. Y cuando el menisco del agua esté justo sobre la línea que usted tiene, le dice para ahí y él va a notar allá en dónde está el menisquito también del agua y el rayo. Aquel punto está a la misma altura de este. Y así sacamos todo. Y después entonces si usted quiere hacer un piso, bueno, lo vamos a hacer a 30 centímetros de la marca que hice. Mide 30 centímetros allá, mide 30 allá, mide 30 allá, o quieres ver hacia dónde va a quedar hacia arriba y lo va haciendo y funciona a la perfección. Es un método muy bueno, muy rápido, necesita, digamos, poca preparación. Hay que tener, digamos, algo de paciencia para llenar la manguera. Súper efectivo. Y tener la manguera. ¿Cómo? Tener la manguera. Y tener la manguera, pero las mangueras son muy baratas. El problema es que si vamos a hacer una carretera, imagínense que vamos de aquí a Yaritagua, entonces queremos hacer la manguera, primero no vamos a conseguir una manguera tan larga. Y si la tenemos, después no vamos a tener agua para llenar esa manguera. Y sacar las burbujitas de la manguera con una manguera de 2 kilómetros, pues va a ser como complicado. Es para cortas distancias entonces. Entonces, claro, para distancias cortas funciona, pero para distancias largas o para obras de gran envergadura, Si hay que hacer las 5 horas llevando. hay que hacerlo con los instrumentos porque en ese caso, entonces se invierte el tiempo. Lo que vas a tardar con una manguera caminando, cuando venga el tipo, pone el instrumento aquí, mira ya, y se cambia, va mirando, todavía no, el tipo no ha desarrollado la manguera para echar el agua. Entonces, ahí vamos a invertir los tiempos. Y vamos a hablar entonces de la nivelación topográfica. Que se conoce como nivelación geométrica. Y esa nivelación geométrica, pues vamos a tener un instrumento al que llamamos el nivel de precisión. Yo no sé si ustedes ya hicieron la práctica de nivelación. Sí. El nivel es una caja con un gran lente o con un lente con un buen aumento. Ese aumento me atrevería a decir que es, digamos, más alto que el del teodolito. A pesar de que ambos dicen que es 30x, cuando usted mira a través del nivel y mira a través del teodolito, el nivel tiene como mejor visual. Él posee un nivel esférico con un espejito de iluminación y unos tornillos nivelantes. Él va adosado a un trípode ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a jugar con los tornillos nivelantes y en el momento en que ese nivel esférico, que tiene un circulito central, la burbujita está en el centro, decimos que el nivel está estacionado. Cuando la burbujita está en el centro, quiere decir que este plano en el que estamos mirando
es totalmente horizontal. Aquí está la persona mirando. Y todo lo que él ve está en el mismo plano. Eso es lo que hace el nivel. Es como si uno agarrara aquí no sé, una hoz y hiciera así horizontalmente, pues de repente a Sinaí le cortamos el pelo, pero a este hueco lo cortamos por aquí porque es más alto. Pero más bajito, Yo me el que encorvo. se agachó pues le pasó por encima aquí al... Y que- No, que sale ganador. Y ese la salió siente. ganador, ese está allí. Tranquilazo. No le tocó ni el pelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar todo en una misma altura. Entonces, el instrumento, como instrumento, el nivel de precisión. Es un instrumento muy sencillo de utilizar. Basta simplemente adosarlo con un tornillo de rosca universal. Se nivela con los 3 tornillos nivelantes, no hay ninguna regla fija, a diferencia del teorito que ustedes saben que tiene que tener 2 tornillos a la vez, los 2 hacia adentro, los 2 hacia afuera, y después el tercero cuando giramos perpendicularmente con el nivel no. Uno va moviendo en función de la burbuja hasta lograr centrar esa burbuja. ¿Por qué el espejo? Porque generalmente lo ponemos más alto. Cuando uno trabaja con el nivel, a diferencia del teorito que pues, puede inclinar la visual y tiene que tenerlo en una posición relativamente cómoda para que cuando tenga que mirar muy abajo no tenga que hincarse, cuando tenga que mirar muy arriba no tenga que agacharse tanto. En el caso del nivel, como siempre está trabajando con un plano horizontal, generalmente queda pues en una posición un poco más alta. Y ese nivel permite que uno vea con facilidad la burbuja. Entonces alguien que está mirando aquí, que está parado normal, si tiene que ver la burbujita que está a esta altura, en vez de asomarse así, pues levante con el espejito, pues puede ver directamente cómo está la... Se planta mal. Y el implemento va a ser una regla graduada Nah, guarda. El trabajo del negro. Me echa más pesa que joda. No, apenas son las 11:30. Con un nivel. Esa regla graduada tiene un nivel también esférico en una posición, digamos, cómoda para que podamos verla, que me garantiza que cuando el nivel está o cuando la burbuja está exactamente en el centro, ella se encuentra Vertical. totalmente vertical. 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 Salía el viento a pie. Claro, no, ponerlo aquí es muy fácil, pero en el campo es súper complicado. Bastante yo. Generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Pone el pie como trancando la regla adelante y pone la rodilla atrás. Entonces, entre la rodilla y el pie, mantienen ahí como la... Aún así, pues, No, igual cuesta, que se pero mueve. mientras la regla está más abierta, o sea, está más alta, es mucho más complicado. A esa regla la vamos a llamar, a partir de ahora, mira. Y en este caso, pues, una mira vertical, porque también hay miras horizontales, que no las vamos a usar, digamos, por ahora, pero que sí las vamos a mencionar después. Entonces, ¿en qué se basa la nivelación geométrica o la nivelación directa topográfica? Esa nivelación lo que dice, bueno, yo quiero saber cómo es el perfil de un terreno, sin importar cómo sea. Yo me voy a parar en cualquier sitio. Imagínense que tenemos esto. Entonces yo me voy a parar en cualquier sitio, con mi nivel. No necesito saber dónde estoy parado. Lo único que necesito para estacionar el nivel es que todos los puntos que yo quiero levantar se vean desde donde yo estoy estacionado. Entonces sabemos que esta visual va a ser horizontal. Y voy a mandar a alguien a que se pare con la regla o con la mira donde yo quiero levantar la altura de los puntos. Entonces alguien se para aquí. Alguien se para aquí, se para aquí, aquí. Usted se va a parar donde quiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo logro conocer
¿Cuál es esta altura donde estoy mirando? Si la persona me está mirando aquí, ¿sabe a qué altura estamos viendo? Bueno, todo va a ser muy fácil. Y de ahí que nosotros vamos a tener que comenzar viendo inicialmente a un punto de cota conocida, sea real o no. Es decir, cuando yo voy a comenzar a hacer una nivelación, yo digo, bueno, yo voy a tener a ese punto de cota conocida que dijimos que lo vamos a llamar BM, y yo tengo que mirar precisamente a ese punto. Esa cota puede ser real, esa cota puede ser arbitraria. Lo importante es que este punto, primero, sea un punto estable. Es decir, vamos a agarrar un punto sobre donde está un charco, un barrial que se pueda mover. Generalmente, ¿qué hacemos? Pudiéramos hacer digamos, la esquina de una acera, la punta de una roca, si queremos un elemento natural, algo que sea como fijo, y la base de un poste que sabemos que es como complicado que se mueva. Y al final, si yo conozco la cota de ese punto, que sería esta, la cota del de, sin importar cuál sea el nivel de referencia, yo digo, bueno, si yo a la cota del punto le sumo la distancia vertical que hay entre el punto y donde yo estoy mirando, voy a obtener la cota donde yo estoy mirando. Esa cota se conoce como cota de ojo, porque es a la cota a la que está el ojo de la persona que está mirando, por eso le llamamos cota de ojo. La cota de ojo siempre va a ser la cota del punto conocido, es decir, la cota del BM más la vista que le acabamos de hacer. La vista es la lectura, y nosotros le vamos a llamar a esa vista atrás. Y la llamamos vista atrás porque se supone que en topografía todo lo que está atrás es conocido y todo lo que está adelante es desconocido. Entonces, como yo conozco la cota del BM, yo la voy a llamar, o la voy a considerar una vista atrás, y es positiva porque se la voy a sumar. Yo le voy a sumar esta distancia a esta cota para poder obtener toda esta, que es la cota de ojo. Ahora, si yo conozco la cota de ojo, cada vez que yo lea una altura, la altura que hay desde el suelo hasta acá, pues si yo le resto a la cota de ojo la vista de cualquiera de estos puntos, voy a obtener la cota del punto. Para mí la cota de cualquier punto siempre va a ser la cota de ojo menos la vista a la que vamos a llamar vista negativa. Esas vistas generalmente las colocamos como vistas intermedias, porque vamos a tener muchas vistas ahí en el intermedio. Y la última vista, que sigue siendo una vista intermedia, la vamos a llamar vista adelante negativa, solo como para saber que ahí cerramos la nivelación. Pero es una vista intermedia. Dan de cuenta, digamos, lo único que cambia es precisamente la terminología, ponerle DA negativo para poder decir ahí cerramos la nivelación. ¿Cuál es el problema del nivel? Que él solo ve de forma horizontal. Entonces vamos a tener dos posibles problemas al utilizar el nivel. Uno, que tengamos grandes desniveles. Entonces usted se para con el nivel de precisión. Si nosotros quisiéramos medir esa altura, pues no pudiéramos hacerlo porque yo solo puedo ver este punto y este punto, pero todos los que están acá no los voy a poder ver. Y todos los que están por aquí abajo tampoco los voy a poder ver. Y lo otro es que si la distancia es muy larga, a pesar de que todos se van a ver, pues comienza a haber un error ahí por la curvatura terrestre y por la refracción terrestre,
que me va a dar valores que no son reales. Entonces también tendría que trabajar en un espacio muy pequeño. Ustedes se imaginan a la Tierra, y la Tierra en realidad no es plana. Todos sabemos que la Tierra es, digamos, sí, tiene una forma extraña, pero asumiendo que la Tierra fuese esférica. Si yo tengo un punto A, si yo estoy parado en A y quiero ver a B, exageremos un poco. Y yo voy a ver al punto B, que está por aquí. Y estoy midiendo en un plano horizontal. En realidad yo no voy a estar viendo a B, sino que voy a estar viendo el punto al que voy a llamar B'. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como error por curvatura. ¿Cierto? En la medida que nosotros vayamos alejando más, esto, aunque ustedes no lo crean, pues va a ir como aumentando exponencialmente. No es que si en 100 metros 1 milímetro, en 200 son 2 milímetros, a lo mejor en 200 es 1 centímetro y en 300 es medio metro y así irá creciendo el efecto de la curvatura. Pero adicionalmente a eso, cuando nosotros estamos viendo la visual también por aquel efecto de las densidades atmosféricas de las capas de la atmósfera, pues la luz, la visual intenta hacer esto. Entonces yo no voy a estar viendo realmente a B', sino que voy a ver a B segunda, porque el ojo, o lo que nosotros vemos, no lo vemos totalmente en línea recta. De hecho, es una de las ventajas de trabajar con el láser. El láser tiene un haz de luz tan fino, tan potente, que entonces viaja, o que trata de viajar, pues en línea recta. Es, digamos, lo más perfecto que hay para apuntar y para poder señalar. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí habría un error que nos está ayudando a disminuir ese error, que se conoce como error por refracción. Y al final, este va a ser el error total. ¿Qué es lo que yo tengo que garantizar? Bueno, yo tengo que ver a qué distancia cuál es la distancia que tengo que separar a A hasta B para que este error total sea menor a lo que yo puedo leer. Y con esta mira nosotros podemos leer o podemos hacer estimaciones de hasta 1 milímetro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si el error total es menor a 1 milímetro, que es lo menos que yo puedo leer con el nivel de la mira que tenemos aquí, si ese error total es menor a 1 milímetro, lo podemos despreciar. Y esta distancia es la que vamos a conocer como límite del campo topográfico altimétrico. Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos un límite de campo topográfico planimétrico, que eran 30 kilómetros. Sí. Que decíamos, bueno, en 30 kilómetros, si hacemos un triángulo esférico, el error por exceso esférico era menor a 6 segundos, que era lo que usualmente medíamos con un instrumento topográfico. Y el error en distancia era tan pequeño que lo podíamos despreciar. En este caso vamos a hacer lo mismo. Y cuando usted calcula el error total, ese error total menor a 1 milímetro se da para una distancia aproximada de 120 metros.
En realidad es 119, algo. Lo aproximamos a 120. Se supone que si nosotros nos alejamos del nivel de precisión con la mira hasta 120 metros, podremos considerar la Tierra plana sin que haya problemas de curvatura ni de referencia. 120 metros. 120 metros es el límite del campo topográfico altimétrico. Entonces, ¿qué debemos cuidar nosotros? Si tenemos una distancia muy larga, tendremos que ir haciendo cambios de 120 metros en 120 metros para no incurrir en ese error de refracción combinado con el de curvatura, ese error total. Y en el caso de los de niveles grandes también tendremos que ir cambiándonos de posición para poder establecer la cota de los diferentes puntos que tenemos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces para ello, ¿Cuánto más pasó eso? vamos a borrar aquí. Para ello vamos a hablar de dos cosas. Uno, de la minuta del levantamiento, de qué hacer para establecer si lo que estamos haciendo está bueno o no. ¿Qué fue ayer el error total un metro? ¿O milímetro? Milímetro. Un break. Chill. Puede ser que aunque tengamos visual para muchos puntos, tengamos que cambiarnos de posición porque ya pues tenemos más de la distancia que tendríamos. Porque por efecto de desnivel pues tampoco se puedan ver todos los demás puntos. En esos casos la idea es mantener este nivel de referencia de inicio a fin. O sea, que no cambie el nivel de referencia para que todas las cotas que vayamos a calcular estén referidas a un mismo punto. Para eso tendremos que agregar unos puntos a los que vamos a llamar puntos de cambio. Imagínense que yo arranco, este es mi BM, yo conozco la cota del BM. Este es el BM. Aquí tengo los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces fíjense, yo veo al BM con la vista atrás positiva y la cota del BM puedo calcular cuánto vale la cota de O. Y con esa cota de O yo le voy a restar cualquiera de las vistas, esta vista negativa, esta vista negativa, o esta vista negativa. Y en cualquiera de los casos, si yo a la cota de ojo le resto la lectura que hice sobre la mira, es decir, la vista que acabamos de hacer sobre esa mira, voy a obtener la cota de cada una de estas cosas. Y voy a llegar solo hasta el punto 3. Ese punto 3 lo voy a considerar un punto de cambio, que es el que me tiene que servir. Ese punto de cambio también lo llamamos a veces punto de enlace, que es el que me permite mantener, digamos, ese nivel de referencia a lo largo de todo el trabajo. De las cosas importantes, dijimos, esta vista intermedia la vamos a colocar como BA negativo para saber que ahí terminamos la nivelación. Cuando comencemos la siguiente nivelación, por ejemplo, yo me paro ahora en otra parte para volver a mirar, tengo que ver sobre ese punto. Voy a hacer una vista sobre ese punto, pero cuando yo comience esa segunda parte, este punto ya tiene cota conocida. Ya yo conozco cuánto vale la cota de 3. Este punto va a ser mi BM, por decirlo así, un BM temporal, pero ya yo conozco la cota, entonces yo veo a este punto, esta vista la voy a llamar vista transpositiva porque yo a la cota de ese punto le sumo la vista positiva y obtengo una nueva cota de O.
cuando le reste la vista negativa en este punto, voy a obtener la cota de 4, que también va a ser un punto de cambio. Esa vista entonces va a ser BA negativa porque ahí estoy cerrando la nivelación. Cuando me pare la tercera vez y quiera ver al punto 4, el punto 4 pasará a ser una especie de BM también, porque ya conozco la cota de 4. Entonces, a la cota de 4 le voy a sumar esta vista atrás positiva, y cuando se la sume voy a obtener una nueva cota de M. Y basta que le restemos a estas vistas intermedias o estas vistas negativas para obtener la cota del punto. Y aquí, como terminamos en el punto 6, la ponemos como BA para indicar que ahí está cerrado. ¿Cómo es la minuta de campo? Bueno, vamos a tener una minuta que me dice el punto visado. Fíjense que en ningún momento aparece dónde está la estación porque no me interesa dónde me estacioné. No importa dónde estaba. Lo que voy a tener en el punto visado, voy a tener una vista atrás positiva, una vista intermedia que es negativa, una vista adelante que es negativa, una cuota de ojo, y una cuota del punto. ¿Cómo llenar la minuta? La vamos a llenar tal como aparece en el dibujo. Vamos a llenando los puntos tal y como se hicieron en el levantamiento. No siempre la secuencia de los puntos va a ser esa secuencia numérica que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor nos va a quedar 1 por aquí, 2 por aquí, 5 por aquí, 3 por aquí, 4 por aquí, 6 por aquí. Eso no importa. Porque recuerden que esto es como si pegáramos todo en la pizarra. Imagínense ustedes que van a hacer un levantamiento, qué sé yo. Esto es así. Imagínense esto. Entonces esto es B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7. Y que por razones ajenas a nuestra voluntad alguien se paró aquí y aquí pudo ver a B1, pudo ver a B6, pudo ver a B7, pudo ver a B5, pudo ver a B2. Luego se paró por aquí y de aquí pudo ver a B2, a B4 y a B3. Si usted se trae todo esto y lo aplasta aquí sobre la pizarra, pues aquí aparecería 1, aquí aparecería 6, aquí aparecería B7, aquí aparecería B5, y el B2 estaba por aquí. Estaría B2, aquí estaría B4 y aquí estaría B3. Pues a final de cuentas, sin importar cómo estuviese el terreno, qué sé yo, íbamos a ver a 1, a 6, a 7, a 5, a 7 Un plano alineado. y a 2. Y en 2 íbamos a cambiar y después vamos a ver a 2, a 4 y a 3. Entonces, tal como aparezca es como lo vamos a levantar, porque si usted pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces a lo mejor 3 y 4 que lo vemos en la segunda estación la vamos a mezclar con la de la primera, no debe. Y la única condición que ustedes tienen que tener clara es que siempre tenemos que arrancar con la cota del B. O sea, lo primero que vamos a ver, el primer punto que se tiene que ver es el punto de cota conocida. Imagínense ustedes que tuviéramos un levantamiento de 1000 puntos. Cuando vamos por el 990 viene alguien y nos tropieza y no hemos visto el BM. Pues entonces
En cambio, si lo tropieza alguien y ya habíamos visto el BM, después usted viene, para el instrumento en otro lado, vuelve a mirar al BM y termina de ver los otros puntos que le faltaron. Y se acabó. Pero siempre es importante ver en primera instancia al BM y después pues todos los demás. ¿Cómo llenaríamos esta minuta entonces? Sería así. Yo comenzaría con el BM, después iría con en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso del BM, conozco la cota del punto y conozco entonces una vista positiva. En cada nivelación, y eso es importante, en cada nivelación siempre va a haber una vista positiva y todas las demás van a ser negativas. ¿Cuáles son todas las demás? Todas las que veamos desde esa estación. Por ejemplo, aquí, la vista positiva es la del BM, todas las demás son negativas. ¿Cuáles son todas las demás? La del punto 1, la del punto 2 y la del punto 3, que es un punto de cambio. Vamos a poner aquí observación. Pero como en el punto 3 nosotros terminamos esa nivelación, no lo voy a poner aquí, sino que lo vamos a poner aquí para decir, ahí cerré. O sea, esta BA, que cumple la misma función que el BI, lo único que se diferencia es que me va a decir dónde terminé la nivelación. Ok, entonces yo terminé en 3. Cuando vuelvo a comenzar, voy a ver primero a 3, que ya le voy a conocer la cota, y luego voy a ver a 4, que como es el final, lo pongo aquí otra vez. Y cuando me vuelva a estacionar, voy a ver a 4, con una positiva, y todas las demás son negativas, 5 y 6. Pero como 6 es la última, la pongo para allá. Mierda. Entonces yo puedo mirar aquí un BA positivo y un BA negativo y sé que entre estos dos hubo una estación y entre esos dos va a haber una única cota de ojo. Esta cota de ojo me va a servir para calcular la cota de todos los puntos que había en esa primera estación. Esa cota de ojo me va a servir para calcular la cota de 1, la de 2 y la de 3. Entre esta cota de ojo, entre esta vista positiva y esta vista negativa había otra estación. Entonces habrá una segunda cota de ojo aquí que me servirá para calcular todo lo que viene ese tramo. En este caso solamente la de 4, que fue la única que vi. Y luego entre esta cota de ojo, entre esta vista positiva y esta vista negativa, voy a tener también otra estación y tendré otra cota de ojo. Esa cota de ojo me servirá para calcular todos los puntos que estaban en esa línea. Es un proceso muy sencillo, solo sumar y restar. Aquí no hay aproximaciones, aquí no hay nada, solo sumar y restar. Debería darnos a todos igual. Debería. Práctica, entre comillas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? Pudiéramos averiguar si los datos que metimos en la tabla, o en función de cómo colocamos los datos de la tabla, si las operaciones matemáticas que hicimos para calcular la cota de los puntos, el de 4, el de 5 y el de 6, si esas operaciones matemáticas estaban correctas. Yo voy a decir que la sumatoria de todos los BA positivos menos la sumatoria de todos los BA negativos va a tener que ser igual a la cota del BM menos la cota del último punto. Eso lo único que me dice es que las operaciones matemáticas
Eso lo único que me dice es que las operaciones matemáticas, en función de los datos de esa tabla, tal como estaban ordenados, están ok, están buenos. Pero no me dice que los datos que coloqué en esta tabla están buenos, ni me dice si la nivelación está buena. Solo me dice, tal como aparecen estos datos aquí, las operaciones que usted hizo para calcular las cotas están buenas. Eso es lo único que me dice. ¿Cómo saber si la nivelación está buena? No sé. La única forma de saber si la nivelación está buena es hacerla 2 veces. Y por eso es que nosotros, así como hicimos la nivelación, La contranivelación. y así como en las distancias medimos la distancia ida y la distancia de vuelta, en la nivelación vamos a medir una nivelación de ida y una nivelación de vuelta. Tendré que hacer una nivelación en sentido contrario, Que sea una interna y una externa. que vamos a llamar contranivelación. ¿Cómo así? Claro, cuando se trabaja en un polígono, se hace una primero por dentro, que fue como le hicimos en campo, y luego se hace una por fuera, que es la contranivelación. Sí, pero la puedes hacer por dentro también, no importa. Lo importante es que comiences al revés. Porque ¿qué es lo importante? Si yo parto de esta cota del BM y logro calcular cuánto vale la cota del último punto, entonces cuando comience mi nueva nivelación yo voy a decir, bueno, ahora el que para mí el BM es el último punto y conozco esta cota. Si yo me voy de aquí hasta acá, Da igualito. como se supone que estoy pasando por los puntos que ya conocía, debo haber llegado a la cota del BM. Si no llego a la cota del BM hay un error. Pero como esta nivelación es solo una nivelación de comprobación, en el caso de la contranivelación solo vamos a utilizar al último punto, a los puntos de cambio y al BM. Todo lo demás no me interesa. Solo me interesan los puntos que me conectaron una nivelación con la otra y me interesa por supuesto el BM y el último punto. Eso es lo único que me va a interesar. En el caso de la contranivelación, esta casilla desaparece. Porque solo voy a tener la de punto inicial, punto final y los puntos de cambio. Esta casilla me va a desaparecer para la contranivelación. Y es la única forma de calcular el error. Para mí el error altimétrico va a ser igual a la cota del BM, Estoy cansado. que es un dato que no la vamos a modificar, menos la cota del BM de la contranivelación. El campo no dio cuenta como 30 y pico, va. Me hace muy Yo voy a mal. calcular una cota del BM cuando haga la contranivelación y a esa se la resto la cota del BM y la diferencia de los dos me va a dar el error altimétrico. La que va a servir de comparación es la cota del BM, la que es dato, la que no vamos a modificar. Y obviamente pues si quedo con una cota menor cuando llegue a la contranivelación, el error será por defecto. Si quedo por encima de la cota del BM que era dato, entonces sería un error por exceso. Y ahí vendría la corrección. Vamos a borrar aquí. Sí. ¿Cómo lo vamos a corregir? Uno, solo se corrige la nivelación. La corrección se va a hacer solo sobre la nivelación. Y la idea es repartir, digamos, la mitad del error en los BA positivos y la mitad del error en los BA negativos. A diferencia de las correcciones angulares que hacíamos, que comenzando desde lo más grande a lo más pequeño, aquí no. Como todas son lecturas que se han hecho sobre un mismo plano, decimos que el error pues, se va a repartir de forma equitativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el error es por defecto, digamos, hablando de la corrección, lo primero es que se hace sobre la nivelación. El error se va a distribuir equitativamente entre los BA positivos y los BA negativos. Entonces, si el error es por defecto,
se le suma a los BA positivos, se le resta a los BA negativos. Y si es por exceso, se le resta a los BA positivos y se le suma a los BA negativos. Bueno, aquí vamos a poner que se reparte entre los BA positivos y los BA negativos. En bloques de apreciación del instrumento. Es decir, de 1 milímetro en 1 milímetro. Hagamos un ejercicio. Ya. Pero eso nos pudiera como aclarar un poquito lo que vamos a hacer. En bloques de apreciación del instrumento. ¿Cómo será un metro o un milímetro? Si el error es por defecto, se le suma a los positivos y se le resta. Por exceso se le resta a los positivos y se le suma a los negativos. Dibujo, o sea, tenemos dos opciones, o que nos den una tabla llena o que nos den un dibujo para que llenemos la tabla. En este caso nos dan un dibujo para que llenemos la tabla y nos dan una tabla de contranivelación ya llena. Que es como lo más directo que pudieran hacer. Entonces fíjense que nos dan. Nos dan una serie de puntos, desde el 1 hasta el 7. Ah, bueno, me dan la cota del punto 1, que es 500,000. Me dan la tolerancia altimétrica, que es cuánto me puede equivocar. Me puede equivocar hasta en 1 centímetro en esa nivelación. La idea es determinar el error, saber si se puede corregir y de poderse corregir, pues cuáles serían las cotas corregidas. Entonces voy a comenzar a llenar una tabla. Voy a poner la tabla aquí, con punto guisado, con el BA positivo, BI negativo, BA negativo, cota de O, la cota del punto y las observaciones. Generalmente nivelación, como vamos a tener que tachar muchas cosas de la tabla y vamos a tener que escribir encima, generalmente hacemos líneas como muy
grande, o escribimos, digamos, muy pequeño aquí abajo y después cuando tachemos y tengamos que escribir algo, lo escribimos sobre la misma casilla. Copy y comencemos a hacerlo. Creación. BM sería ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer ahí? buscar el BM. Buscar el BM para saber de dónde va. Porque no sabemos cómo va la nivelación, en qué orden. Aunque claro, si uno ve la minuta de la contranivelación, que sabe que comienza en el último punto y termina en el BM, ya sabría cuál es el BM. Pero de entrada, lo primero que habría que hacer es buscar cuál es la cota conocida. La cota conocida es la de 1, que es 500. Entonces ese para mí es el BM. Y comenzamos a ordenar. Entonces, ¿qué comenzamos a poner aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Sí, no. ¿Cómo lo ponemos? 3, 4, 6, 5, 7. Ok. 1, 8, 2, 3, 4, 6, 5, 7. 6, 5, 7. Eso es lo primero. Hay que ordenar tal y como aparece en el dibujo. Conocemos la cota del punto que vale 500. 500,000. Y dijimos que donde conocemos la cota, fíjense que esto, cuando vayan a llenar la tabla van a ver que es muy sencillo. Donde conocemos la cota, esa vista es positiva. Y todas las demás son negativas. ¿Cuáles son todas las demás? Esta y esta. Todas las demás de salida son negativas. Claro, la última la vamos a poner como BA porque es donde terminamos. Entonces, para mí es muy fácil. BA positivo, 1,344. Todas las demás son negativas. ¿Cuáles son las demás? La de 8. La de 8 es 1,842. La de 2, 2,424. La de 3, pero la de 3 como cerramos es negativa, pero como BA. Entonces, 3,700. Ya terminamos la primera. Nos vamos a la segunda. En la segunda, como este es un punto de cambio, esta lista es negativa y la otra que queda es positiva. Esta es positiva y todas las demás van a ser negativas. ¿Cuáles son todas las demás? Esta y así nos vamos. Entonces, si esta es positiva, que es 2,145, todas las demás son negativas. ¿Cuáles son todas las demás? 2,786, 1,154, 1,872 y 2,200. Vean que llenar la tabla no es difícil. Y eso es lo que tiene que mentalizarse. La primera es positiva, todas las demás son negativas. En el punto de cambio siempre es una negativa y una positiva. O sea, cuando yo tenga la negativa, saben cuál es la positiva. Y todas las demás van a ser negativas. Y así van a ir, no importa cuántas líneas hayan, siempre una positiva y todas las demás negativas. ¿Alguna duda de cómo llenar esa tabla? No. Vamos bien hasta ahí. Entonces comencemos. Si yo a 500 le sumo 1, 3, 4, 4, obtengo la cota de ojo, que sería la altura que hay desde el nivel de referencia hasta donde estamos mirando. En este caso 500 más 1, 3, 4, 4 nos da 501, 3, 4, 4. Y a esa cota de ojo, que es toda esta altura, fíjense, esta es la cota de ojo, yo le voy a restar las lecturas de mira o las vistas para obtener precisamente la cota de los puntos. Yo lo que necesito saber es esta cota, necesito saber esta cota y necesito saber esta cota. Bueno, en cualquiera de los casos a la cota de ojo le quito la vista del punto y obtengo la cota del punto. Entonces a esta cota de ojo yo le voy a restar 1,842 y obtengo la cota de 8. A esta cota de ojo le voy a restar 2,4 y obtengo la cota de 2. Y a esta cota de ojo le voy a restar 3,700 y obtengo la cota de 3. ¿Cuánto nos da la cota de 8? 499. 502. Y a 501, 344 menos 2424. 497
Y a 501,344 le quito 3,700. ¿No te da eso? No, pero la del 2. La del 2 era, es que no la registré. Era 499, 502. 499. A mí me da 498,920. Esa es la de 8. 498 y 498,92 o 920. Le estoy diciendo a la señora otra vez. Ajá, la anterior. Y esta 501,344 menos 3,700. 497,6. Y ahí paramos, no podemos seguir restando la cota de ojo ninguna vista negativa porque ahí terminamos la primera nivelación. No es la misma cosa. Entonces tenemos que buscar la siguiente cota. Pero yo sé ahora que esta vale 497,644. Ok, entonces yo digo, si ahora yo conozco 497,644 y 245, puedo obtener cuánto vale mi nueva cota de ojo. Esto sería 499,789. Y ahora a esa cota de ojo le voy a restar cualquiera de las vistas para obtener la cota de esos puntos. A esta cota de ojo le voy a restar todas las negativas a esta cota de ojo para obtener la cota de los puntos. 497,009. Y a 499,789 le restamos unos 154. 495, no. 498, 637. Y a 499,789 le restamos 1872. 916. 17. Y a 499,789 le restamos 2,200. 497,589. Y hemos terminado la nivelación. Ya, que no es muy complicado. Hay que tener como el orden, pero siempre sale así. Esto es lo más difícil que les pudiera salir. Falta corregir. Ahora vamos a ver si esto, vamos a verificar si las operaciones matemáticas estaban buenas. Dijimos que la sumatoria de los BA positivos menos la sumatoria de los BA negativos Que hace un cálculo ahí. es igual a la cota del BM menos la cota del último punto. Entonces veamos, si nosotros sumamos todos los BA positivos, que en este caso es 1,344 más 245, ¿cuánto me da eso? 3,489. Y si sumamos todos los BA negativos, que serían 3,700 más 2,200, 5,900. Bueno, la resta de estos dos tiene que ser igual a 500 menos 497, 589. ¿Cuánto da 3,489 menos 5,900? 2,411. ¿Y cuánto da 500 menos 497, 589? Lo mismo. Lo mismo. 2,411. Eso lo que dice es que tal como nosotros ordenamos estos datos en la tabla, los cálculos que hicimos para calcular las cotas estaban buenos. O sea, las Hay que operaciones corregir. Sí. no, solo me dice que tal como llenamos la tabla estaba bien, pero ahora ¿cómo saber si la nivelación está buena o no? Yo necesito la contranivelación. Entonces yo voy a agarrar esta cota, 497,589, que es esta cota. 497,589. Y yo dije, bueno, si eso está bueno, ahora yo a partir que mi BM es 497,589.
y me paré en otros lados, anoté otra lectura de mira en este punto, en este punto y en este punto, y debo llegar a 500. Si no llego a 500 hay algún error. Vamos a ver. 497,589 más 3,354. $500,943. Ah, 500,943, que es la cota de ojos, menos la vista atrás negativa, que es 3,303, nos debe dar la cota de 3. 497,640. 497,640 más 2,841. 500,481. 481. Ok. Y 504,81 menos 0,472. 500,009. Fíjense, yo debí llegar a 500 y llegué a 500,009. Quiere decir que mi error altimétrico va a ser la cosa del BM, que es 500, menos 500,009. O sea que eso me va a dar 0,009. Y ese error va a ser por defecto o por exceso. Eso. Y esto va a ser por exceso. Es decir, yo debí llegar a 500 y llegué 9 milímetros por encima de donde debería haber llegado. ¿Cómo es la tolerancia respecto a la precisión? La precisión sería 9 milímetros, ¿cierto? 0,09. Y la tolerancia es 1 centímetro, que sería 10. 10 milímetros. Es decir, la tolerancia es mayor que la precisión. Se vaya. Te lo he dicho. Pero se puede corregir. Ok, como se puede corregir, dijimos que vamos a corregir. El error es por exceso. Vamos a tratar de repartir entre las positivas y las negativas hasta cubrir un número igual al error. Entonces yo voy a comenzar a corregir. Fíjense, vamos a corregir así. Una para las positivas, una para las negativas. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí paramos. Eran 9 los milímetros que teníamos que corregir. Es decir, el primero lo tendré que corregir con 3 milímetros, este lo tendré que corregir con 2, este con 2 y este con 2. Para hacer los 9. Como era por defecto, digo, era por exceso. En el caso de que fuese por exceso, se le resta a los positivos y se le suma a los negativos. Si le voy a restar, entonces este ya no sería 1, 3, 4, 4, sino que va a ser 1, 3, 4, 1. Y este no sería 245, sino que sería 243. Y en el caso de los negativos, entonces este pasaría a ser 3,702 y este pasaría a ser 2,202. Pero una pregunta, a ver, y este que está en la tercera, digamos, Esta casilla no se toca porque, claro, nosotros no la vimos en la contranivelación. Sí, pero te estoy diciendo que está ubicado en el mismo lugar, ¿o no? ¿Cuál? Este está ubicado en el mismo lugar, ¿o no? Claro, por eso es que estos puntos de cambio son unos puntos muy particulares. Tienen que ser puntos que sean relativamente estables para garantizar que cuando tú te devuelvas te pares en el punto. Sí, es que En cambio, estos puntos intermedios pueden ser al azar. Tú párate allá, párate en cualquier parte. sí, eso es lo que yo estoy diciendo porque, digamos, en ese punto 3 ya se ve que como que punto de referencia de ambos. Ese es el punto de referencia de A. Entonces, ¿por qué uno se le baja y el otro se le sube?
Ah, bueno, porque estamos tratando de compensar. Ah, ya. Y la forma de compensar es precisamente esa, como estábamos 9 por encima, la forma de compensar es que le quites a esto y le pongas a esto, para que lo llevemos al mismo lugar. Ah, ya. Fíjense, entonces si nosotros ahora, obviamente esto no va a ser esto no va a ser esto, ninguna de estas cosas va a ser la que calculamos. XD. Ahora volvemos a calcular la cota de ojo, ahora va a ser 501, 341. Y ahora si le restamos a esto va a ser 499, 499. Esta va a ser 498, 917. Y esto va a ser 497, 639. No, pero es que ahí. No, 341 menos 3702. 639. Ah. Esto quedaría 499, 109, 6. Está fuerte el calor. ¿Y si pega? Yo mañana. Y tal, cámara. Alguien va sacando las cuentas a ver si. Y voy allí bien. ¿En dónde? Esa carajita no habla fuerte, chamo. Revisen aquí, 501, 341 menos 3702. Da 639. 497, 639 más 243. 782. 782 menos 2786. 499,782 menos 1,154. 498,628. Y 499,782 menos 1,872. 497,910. Y 499,782 menos 2,202. 497,580. 497,580. Y esas deberían ser las cotas corregidas. Profe, me dio el título del punto 5. Es 499,782 Menos 1,872. me da 497,91. Ajá, 910. Ay, es un número. Son 3 días. Ah, lo vi grabado, güey. Ah, sí, ahora sí.
quisieran comprobarlo, pueden poner aquí 580 y cuando lo hagan le tiene que llegar 500. Pero ya ahí están las cotas corregidas. Estas son Yo. Qué mierda. las cotas corregidas. Chato, no derivado ahí. Sí, bien. No es muy complicado. ¿Cómo hicimos en la contranivelación? Aquí. Fíjense, ¿cómo hacer la contranivelación? Lo primero que hay que hacer es marcar la cota del último punto. O sea, ese es el dato que tenemos que, ese es el dato de arranque. Este dato lo tomamos de la nivelación. Ese dato lo tomamos de la nivelación. Entonces, como tenemos la tabla, yo sé que la cota del punto más la vista positiva me da la cota de ojo. Entonces, yo a esta cota le sumo la vista positiva, tengo la cota de ojo. Y yo sé que la cota de ojo menos la vista negativa, cualquiera de las vistas negativas, en este caso la única vista negativa que tengo es esta, me va a dar la cota del punto. Cuando tenga la cota del punto más la vista positiva, me va a dar la nueva cota de ojo. Y esa cota de ojo menos la vista negativa me da la cota del punto. Recuerden que la cota de ojo menos la vista negativa hasta que nos consigamos un BA, pero como en este caso solo tenemos BA y BA, va a ser un toma y dame. O sea, yo a esta le resto esta, yo tengo esta, y a esta le sumo esta, yo tengo esta, y a esta le resto esta y tengo, porque solo vamos a tener BA y BA, entonces vamos a ir restando.